demandado por todos los pasajeros en general. Vamos a hablar de Jordania. Jordania es un país en Oriente Medio y es cierto que estamos teniendo cada vez más demanda de este destino, porque es un destino muy, muy interesante a nivel cultural, a nivel de restos arqueológicos, con una gran calidad en los servicios, lugares muy lindos y hemos decidido hacer esta formación sobre nuestro itinerario Fantasía de Jordania. Realmente un itinerario maravilloso que nos va a llevar a visitar las principales ciudades, los principales... Hola, Alicia, Natalia, Lupita, ¿qué tal? Que nos va a llevar a visitar los principales puntos turísticos de este apasionante país de Oriente Medio. Así que no me entretengo más porque tengo ganas de hablar de este destino que es apasionante, pues como ya os digo, a nivel cultural, a nivel gastronómico también. Y bueno, tiene una reina muy conocida, que es la reina Nor de Jordania, y que dijo esta frase, que yo creo que es una frase interesante, que nos viene muy bien. No debemos olvidar jamás que todos somos guardianes temporales de los tesoros del planeta. Es cierto que todos y cada uno de nosotros, de nosotras, tenemos que poner nuestro granito de arena para conservar los monumentos, para conservar todo el planeta y los lugares interesantes, que a veces con el turismo tan masivo, pues a veces no reparamos en esto, que todos debemos poner nuestro granito de arena para conservar nuestro planeta y por ello toda nuestra riqueza cultural. O sea que yo creo que es una frase acertada de la reina Nor de Jordania que nos lleva a comenzar nuestra formación del día de hoy. Es importante siempre cuando vamos a este tipo de destinos en Oriente Medio de tener en cuenta algunos detalles importantes a la hora de informar al pasajero. Bueno, Siria está situado en Oriente Medio, como comentábamos. En el norte hace frontera con Siria, en el este con Irak y Arabia Saudí, en el sur ya con Arabia Saudí, lógicamente el Mar Rojo, y por el oeste con Israel y Cisjordania. Como estáis viendo, es una zona en constante conflicto. Después hablaremos mucho de la neutralidad que tiene Jordania en todos los asuntos relacionados con una zona del mundo que siempre tiene muchos conflictos, ¿no? Estáis viendo que hace frontera con países que siempre los vemos en las noticias. Entonces, es importante saber que necesitaremos visado para viajar y que se puede hacer este trámite del visado, no es muy complicado y se puede hacer en la llegada a Jordania, quitando nacionalidades restringidas. Como veis, Jordania hace frontera con Israel. Entonces, si venimos desde Jerusalén o desde Tel Aviv, que lo normal es que entremos por el puente Allenby, si entramos por tierra, o desde Eliad, si entramos por Áraba, el transporte no pasa de Jordania a Israel. Esto es importante comentarlo. Luego, Yolanda, lo vamos a comentar más en profundidad, pero es importante saber incluso que con el pasaporte no podemos tener sello israelí. En fin, por los conflictos que hay en la zona. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo es toda esta operativa en el puente. Pero tenemos que tener en cuenta que si vamos desde Israel, que realmente nosotros tenemos itinerarios que combinan Israel con Jordania, tenemos que tener en cuenta estos requisitos fronterizos. Es importante que el cliente lo sepa de antemano. Vamos a verlo ahora. Los trámites de inmigración. Los trámites de inmigración es importante eso, comentarlo. Se puede hacer a la llegada. Es gratis si supera, para estancias superiores a 2 días, a 48 horas, va a ser gratis. Pero sí que tenemos que saber que vamos a encontrar bastantes controles de seguridad. Va a haber muchos controles de seguridad, tenemos que informar al pasajero para que tenga paciencia, vaya preparado y mentalizado de que va a ser un poco complicado el acceso a Jordania en cuanto a controles de seguridad. Lo que comentaba, si llegamos desde Israel, si llegamos desde el aeropuerto de Jerusalén o desde Tel Aviv, o incluso podemos llegar desde Irán por el puente Allenby, si venimos de Eliad, vamos a pasar la frontera por Áraba. El chofer, esto es importante, que es lo que preguntaba Yolanda, el chofer de la parte de Israel les va a dejar en el lado israelita, ahí van a hacer los trámites para cruzar al otro lado donde les va a recoger el chofer jordano, ya en el lado jordano, una vez atravesada la frontera. No van a cruzar en ningún momento los jordanos al lado israelí y los israelíes al lado jordano. Esto es importante. Nadie puede interferir en ningún momento en los trámites de inmigración, excepto el propio pasajero. Entonces, para que vayan mentalizados y con toda esta información que es importante, sobre todo si cruzamos desde Israel. Si llegamos a Jordania desde cualquier otro aeropuerto, no vamos a tener problema.
Lupita, efectivamente, en pasaporte, porque como es un país que tiene conflicto con muchas otras nacionalidades, porque, por ejemplo, en muchos países de Oriente Medio, si tuvieras el sello de Israel, no podrías accesar. Entonces ellos decidieron directamente no, no colocar el sello. Nos dan un papelito que nos sirve para entrar y salir del destino. Pero en Jordania no es así. En Jordania no hay problema. O sea que sí, tendrán que cruzar, es un pequeño trecho, es solo la frontera, muy pocos metros. Están preparados y tienen gente que habla todos los idiomas. O sea que no preocuparos que nunca hemos tenido ningún problema en la frontera de Israel con Jordania. Este es el itinerario del que vamos a hablar hoy, el Fantasía de Jordania. Es un tour muy recomendable de 7 días, que está lógicamente incluido dentro de nuestra programación de Oriente Medio y otras culturas, donde lo podéis encontrar en el apartado de otras culturas, y que incluye estos 7 días, como estáis viendo, Amán, Ayun, Geras, Amán, Montenevo, Petra, imprescindible lógicamente, en fin, y terminando de nuevo en Amán. Aquí vais a poder ver, bueno, esas informaciones importantes que yo os comentaba, vais a poder ver en las diferentes categorías de hotel con los diferentes precios y, bueno, todo el day by day detallado de lo que va a ser el itinerario Fantasía de Jordania. Realmente tenemos mucha variedad de itinerarios, Jordania combinado con otros destinos, pero hoy queríamos hablar de Jordania. Curiosidades del país, curiosidades de este interesante destino. En realidad, el nombre oficial de Jordania es Reino Hashemita de Jordania. Ahí, al finalizar la Primera Guerra Mundial, hubo una separación, Francia y de Reino Unido, porque realmente eran los dos países que estaban en esa área, y ahí fue donde surgió donde se formó el Reino de Jordania, que antes se conocía como Transjordania. El nombre oficial es Reino Hashemita de Jordania. Lo resumimos con Jordania. En esta zona, sabéis que en muchísimos países, porque veíamos que hace frontera, por ejemplo, con Arabia Saudita o con Irak, tienen petróleo. Pero Jordania es el único país, es un dato curioso, es el único país árabe que no tiene petróleo, no posee petróleo. Es un país árabe, pero no tiene esta riqueza. Por eso ellos utilizan mucho el turismo como fuente de renta dentro del país. Lo más curioso todavía es que en realidad Jordania tenía petróleo, tenía petróleo, pero cedió una parte del desierto a Arabia Saudita para que ellos tuvieran acceso al Mar Rojo, y tiempo después se descubrió que estas tierras tenían petróleo. O sea que realmente fue un negocio bastante malo el que hicieron los jordanos. Como os comentaba antes, aún sabiendo que Jordania está en un área bastante conflictiva del mundo, es un país conciliador frente a los conflictos que hay en toda esta zona de Oriente Medio. Está en una zona conflictiva, pero siempre mantiene, podemos decir, una postura conciliadora. Y es que la verdad que, mirad, hace frontera con Irak, con Siria, con Arabia Saudí, con Israel y Jordania, junto con Egipto, son los únicos países musulmanes que, digamos, han hecho las paces con Israel. En 1994, bajo el reinado de Hussein, que era el padre del actual rey de Jordania, se firmó un tratado de paz Israel-Jordano. Y ahí se puso fin a 46 años de guerra, de estado oficial de guerra. Después, entonces, habla de que es un país bastante conciliador en esta área. Y también incluso en la guerra civil de Siria, que todos vimos en las noticias, que hubo muchísimos refugiados sirios, como ahora está pasando en Ucrania, pues Jordania fue uno de los países que más refugiados sirios acogió. O sea que es realmente un país bastante conciliador y bastante hospitalario. Y también con el turista lo va a ser. Es una gente muy agradable, una gente que cualquier turista que vaya se va a sentir como en casa. Y es que una tercera parte de la población está compuesta por refugiados de otros países. En Jordania incluso se calcula que viven unos 2 millones de palestinos y 1,5 millones de sirios. Es mucho para un país pequeño. Y lo que son los jordanos originarios, los autóctonos, son los beduinos, que el color de piel, lógicamente, es la misma área, es muy difícil de diferenciar de los palestinos o de los sirios, es toda la misma raza, podemos decir, pero los beduinos son los autóctonos, son los originarios de esta zona de Jordania. O sea que realmente son los auténticos
característicos aborígenes, podemos decir, del país. Y luego, como veíamos antes en el Day by Day, tenemos Wadi Rum. Y es que Wadi Rum lo destacamos aquí en las curiosidades porque es una de las principales atracciones turísticas del país, una verdadera joya. Wadi Rum significa Valle Alto y son más de 100 kilómetros de arena roja que proviene de toda la erosión de las formaciones altas de calizo y de granito que realmente se elevan como un misterio difícil y unas formas muy difíciles de describir. En este desierto de Wadi Rum tuvo lugar la rebelión árabe contra los turcos, contra los otomanos. Y fue ahí donde se creó un Estado árabe unificado que iba desde Alepo hasta Adén, y esto fue en el año 1918. Y, o sea, que realmente es un desierto muy importante en la historia del país, de Jordania. Y es tan hermoso que muchísimos films han sido grabados, rodados en este desierto. Por ejemplo, el más famoso, Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, el clásico de Hollywood de toda la vida, podemos decir, fue filmado aquí en Wadi Rum. O sea, que realmente muy interesante. Y también es un país, a nivel cultural, estamos viendo a nivel histórico, pero también tiene una gastronomía muy interesante y una gastronomía que tiene, por ejemplo, el baba ganoush que estamos viendo. Es un aperitivo, lo sirven antes de los platos principales, una especie de hummus de berenjena, ajo, aceite de oliva, semillas de sésamo, zumo de limón y perejil picado. Bien saludable y bien foodie, como hablamos hoy en día, ¿no? Bien, muy saludable y muy sabroso. El ganoush. Tenemos también el tabulé, muy típico de Jordania y de toda esta área. Es una especie de ensalada con semola de trigo, tiene hierbabuena, tiene perejil, tiene cebolletas, tiene también zumo de limón, sal, pimienta, un poquito de tomate y realmente también le puedes incluir granada y realmente un sabor espectacular, siempre el tabulé, muy típico, muy clásico de Jordania. Y también el makluba, que estamos viendo, este postre que lo destacamos en Jordania, pero muy típico de todo Oriente Medio. Lo llaman la paella árabe. Lo suelen almorzar los viernes, que es el día de descanso de la religión islámica, entonces ahí hacen la makluba. Incluso antes se cocinaba tradicionalmente para aprovechar los restos de carne de toda la semana, por eso lo hacían los viernes. Es que es como carne picada, se muestra, y los viernes, el día de descanso de la religión islámica, y se ofrecen siempre a los invitados que vienen a casa. O sea que es probable que si vais para Jordania experimentéis el makluba de carne en cualquier casa de los hospitalarios jordanos. Bueno, estáis viendo una gastronomía muy sabrosa, muy saludable y con mucho sabor de especias y de otros elementos. De esta forma comenzamos nuestro circuito. Comenzamos nuestro itinerario en el día 1, el día de inicio de nuestros servicios en el Tour Fantasía de Jordania. Lo que estamos viendo en la foto es la mezquita del rey Abdullah, que está en Amán, porque claro, lógicamente comenzamos en la ciudad de Amán, el día 1, traslado de llegada y hospedaje en el hotel. Esta mezquita del rey Abdullah en Amán, que como os decía al comienzo, viendo el vídeo, capital y ciudad más importante del país. Tiene restos de ruinas romanas y es una ciudad que cada vez se está modernizando más. Vamos a incluso a encontrar edificios de rascacielos, de oficinas, edificios modernos, y entonces es una ciudad que tiene mucho contraste, es muy interesante, porque tiene el lado tradicional, que lo vamos a ver puesto en la zona del Zoco, y combinado con edificios hoy en día modernos. Tiene unos 4 millones de habitantes y tiene muchos lugares de interés turísticos. Tenemos la ciudadela, tenemos la antigua Acrópolis griega, tenemos el teatro romano y tenemos esta mezquita, que es la del rey Abdullah, que como estáis viendo es de un estilo moderno, pero con una belleza muy interesante. O sea, que refleja perfectamente esta combinación que hablamos de modernidad y tradición de la ciudad de Amán. En nuestro tour haremos una visita panorámica de Amán, básicamente. Pero si los clientes se quieren quedar alguna noche más o si compraron alguna noche anticipadamente o después del tour, que es recomendable colocar alguna noche extra, daremos también consejos para llevar a cabo algunas otras visitas. Llegamos el día 2, acomodación en el hotel, y el día 2 comenzamos nuestro itinerario.
nuestro itinerario que nos va a llevar en este primer día a hacer Amán, Ayun, Geras y volver a Amán. Quiere decir que en este día 2 volvemos a dormir a la ciudad de Amán, a la capital. Visitaremos en Ayun el castillo. Ahí vamos a salir en dirección norte y vamos a parar en Ayun, que es esta población que destaca por el castillo, construido en el siglo XII y cuyo cometido principal era proteger la región de los ataques de los cruzados, protegía también las comunicaciones entre Jordania y Siria, porque está muy cerca de la frontera, contener el avance del reino de Jerusalén en aquella época y también proteger las minas de hierro que había en la región. Este castillo que vemos aquí, y vemos también en el siguiente slide, aquí estamos viendo el interior, es el resultado, bueno, podemos decir que tiene varios añadidos arquitectónicos según la época. Además, ha sufrido también 2 terremotos, lo que hizo que se deteriorara bastante. Y hoy en día, aunque se encuentra en reconstrucción, no se imposibilita la visita. O sea, se puede visitar también el interior. Pero claro, después de 2 terremotos, hoy en día todavía está en la reconstrucción el castillo. Después de Ayun vamos a ir a Geras. Es una de las joyas arquitectónicas de Oriente Medio. Es una antigua ciudad de la Decápolis y tiene ruinas romanas muy bien conservadas que hacen que sea un atractivo destino para los amantes de toda la época de los romanos. Son más de 6.500 años de historia que tiene, o sea, todo el mundo grecorromano, del Mediterráneo y tradiciones antiguas del mundo árabe. Es interesante de Geras, que seguro que muchos sabéis, que estuvo escondida debajo de la tierra durante mucho tiempo. Hubo unas excavaciones, más o menos mediados del siglo XIX, del siglo XX, siglo pasado exactamente, que dieron pie al descubrimiento de la ciudad de Geras, sobre todo de toda la ciudad antigua situada en el noroeste jordano. O sea que la verdad que es muy interesante y realmente es una ciudad de reciente descubrimiento. Solo en el siglo pasado fue que se descubrió. Aquí lo que vemos en la diapositiva es el arco de Adriano o llamado Arco del Triunfo, una de las construcciones más importantes, ¿no? Construido en el 129 después de Cristo. Es un arco de 13 metros, tiene, como estáis viendo, en realidad son 3 arcos, los 2 pequeños de los lados y el central, en total de altura, son 13 metros y se proyectó como entrada principal de la ciudad. Todas las columnas tienen estos motivos florales, que en realidad es curioso, es un detalle interesante, porque no era muy habitual este elemento arquitectónico en los arcos. O sea que es un detalle bastante original de cuando se construyó la ciudad. Visitaremos también, aquí estamos viendo, qué maravilla, la Plaza Ovalada en Geras. Plaza Ovalada, plaza romana, totalmente pavimentada, como estamos viendo, y desde la época de los romanos. Centro neurálgico de lo que era la antigua ciudad de Geras. La Plaza Ovalada, apasionante. Y tenemos también el Cardo Máximo. Aquí está, Cardo Máximo. Si accedemos a través de la Puerta Azul, donde también vamos a ver esas decoraciones florales que veíamos antes, estaremos ya en el Cardo Máximo. Era la vía principal que atravesaba la ciudad de norte a sur. 800 metros y a los lados estaban los principales edificios, templos, tiendas y esta avenida, ¿cómo era llamada? Pues lógicamente, Avenida de las Columnas. Y todavía hoy en día incluso el pavimento es el original romano, o sea que realmente es muy interesante visitar Geras. Incluso muchas veces podemos apreciar las marcas de las ruedas de las cuadrigas y las columnas, o sea que realmente todo lo que vemos aquí es original. Interesantísimo después de tantos años que aún se conserve de esta forma la ciudad de Geras y el Cardo Máximo. Incluso ya, como os digo, se pueden hasta apreciar las ruedas de las cuadrigas. Aquí vemos la columnata que, como os veíamos antes en la calle de las columnas, es porque a Geras la llaman la ciudad de las 1001 columnas. Vamos a ver muchas de estas columnas a lo largo de toda la ciudad antigua. Muy interesante. Y aquí vemos el templo de Artemisa, templo erigido a la diosa que era la patrona de la ciudad, Artemisa, y que se piensa fue construido en la época helenística, la época griega. Más tarde lo adoptaron, lógicamente, los griegos
y hay ciertas evidencias de que es el templo más antiguo dedicado a la diosa Artemisa. Otra gente dice que fue el que está en Éfeso, pero hay división de opiniones. Algunas personas piensan que es en Éfeso y otras que es aquí en Gerard. En cualquier caso, está dedicado a la diosa Artemisa. Veremos también el templo, el teatro romano. Aquí lo estamos viendo. Teatro romano de Geras, que tenía un aforo para 3.000 personas. Lo que se ha reconstruido principalmente es toda la zona del escenario para poder llevar a cabo hoy en día aún representaciones y que nos hace una idea de cómo era todo el conjunto. Aún hoy podemos observar letras griegas que marcaban cada uno de los asientos. Y hoy en día se continúa utilizando para conciertos al aire libre porque tiene una acústica maravillosa que la ingeniería de la época consiguió una acústica fantástica que tiene una magia especial y, lógicamente, cualquier representación en este espectacular sitio histórico pues merece mucho la pena, ¿no? Y realmente lo hace aún más espectacular. Bueno, Amán, Ayun, Geras, volvemos a Amán ya para cenar, en la hora de la cena, volvemos a la capital y aquí vamos a tener tiempo, por ejemplo, para visitar la ciudadela de Amán. Está formada por restos del asentamiento original que conforma la actual ciudad y por la que, como estamos viendo, pasaron muchas civilizaciones diferentes. Vamos a encontrar en Amán desde un templo romano hasta el Palacio Omeya, el imperio musulmán, iglesias bizantinas, la torre de vigilancia de Ayubil, bueno, en fin, realmente una ciudad con mucha mezcla, con mucha riqueza cultural y con muchas civilizaciones que han pasado por allí. O sea que son sugerencias que hacemos para el tiempo libre, ¿no? Que vamos a tener en la ciudad de Amán. Ya en el día 3 ya salimos de la capital y vamos a hacer esta etapa que nos va a llevar de Amán hasta Madaba, en Montenevo y Petra. Muy interesante etapa en este día 3. Normalmente saldremos después del desayuno, desayunaremos tempranito para aprovechar bien el día y para hacer la visita panorámica. Es lo primero que haremos. Lo primero que haremos en este día 3 es la panorámica de Amán. ¿Qué vamos a ver? Pues, por ejemplo, estamos viendo aquí la mezquita de Al-Hussein. Mezquita de Al-Hussein, que es la mayor de Jordania. Realmente es una construcción reciente, tiene solo 15 años, y la sala de oración tiene una capacidad para 5.500 personas. Es más conocida como Mezquita Nacional de Jordania, mezquita del rey Hussein bin Talal, la mezquita más importante del país. Nuestra panorámica nos va a llevar también al Teatro Romano. Aquí estamos viendo, qué maravilla, es impresionante la imagen y en vivo aún más impresionante. Es uno de los sitios más famosos de Amán. Se construyó en el siglo II después de Cristo, cuando la ciudad aún se llamaba Filadelfia. Capacidad para unas 6.000 personas sentadas y destaca, como estáis viendo, por su localización. Está ahí dentro de unas colinas, que son las que conforman toda la ciudad, y para entrar hay que atravesar la plaza Hashemita, lo que era el antiguo foro romano, que es uno de los puntos con más actividad de la ciudad. Es que el enclave es interesantísimo, es muy curioso el teatro romano de Amán. Veremos también la Rainbow Street. Aquí estamos viendo Rainbow Street, llamado así porque, bueno, como estáis viendo, mucho colorido, la esencia de la ciudad, muy recomendable para comprar, para hacer compras, para ver cómo es la vida tradicional y para comprar ese regalito, ese presente que vamos a llevar a la vuelta. Mucho colorido y de ahí el nombre de Rainbow Street, una zona comercial que también merece mucho la pena cuando visitamos cualquier otro país. En fin, ahí es donde finalizamos nuestra panorámica, dejamos un tiempecito libre para compras y ya después continuamos en nuestro autobús para esta etapa y llegar a Madaba. Vamos a salir de Amán, ruta sur, y aproximadamente a unos 30 kilómetros, muy cerquita, aunque tenemos que tener en cuenta que vamos a ir por una carretera que se llama Camino del Rey. Es una carretera que tiene más de 5.000 años de antigüedad. O sea, que tenemos que tener también paciencia. Aunque son solo 30 kilómetros, vamos a tardar un poquito y vamos a llegar a Madaba, que es llamada la ciudad de los mosaicos. Es
más famoso de estos mosaicos, conocido como el mapa de Madaba, es la representación cartográfica de la antigua Jerusalén y Tierra Santa que se conserva hasta hoy en la iglesia ortodoxa griega de San Jorge, que es la que estamos viendo aquí. Esta iglesia, ahí vamos a encontrar esa representación cartográfica de Jerusalén, o sea que es muy interesante. Lógicamente es la ciudad de los mosaicos y aquí estamos viendo los mosaicos que vamos a encontrar esa representación de Jerusalén y que encontramos dentro del parque arqueológico de Madaba y data del siglo I antes de Cristo. En fin, realmente muy, muy interesante. ¿Me estáis viendo? ¿Me estáis escuchando bien? Porque parece que Lucía dice que se pausó, pero yo tengo todo conectado y todo correcto. Yo creo que me estáis escuchando y viendo perfecto. Debe ser su señal. Perfecto. Continuaríamos. Después de Madaba, como os decía, iremos hacia el monte. Muchas gracias, Alicia, Daniel. Costa Rica, pura vida. Monte Nebo. El Monte Nebo llegaremos también, el Valle del Jordán y el Mar Muerto. El Monte Nebo vamos a tener una panorámica, como veis, espectacular de todo el valle y de todo el mar. Hablamos un poco de la historia bíblica, del último capítulo de Deuteronomio, que narra cómo Moisés, negada la entrada en la tierra prometida, a la que dirigió a los israelitas desde Egipto, vio la tierra de Canaán desde la cima de la montaña antes de morir. Es por eso que tiene esta espectacular vista. Y en la Biblia también, con el canon alejandrino, que era el libro Macabeo, para quienes os guste todo el libro sagrado, se señala en profeta Jeremías y es donde escondió el arca de la alianza en una cueva, en este monte, por mandato divino, por mandato de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es el lugar exacto del bíblico Monte Nebo. Pero en realidad, aunque se considera que es este, no se sabe con seguridad cuál es el lugar exacto, porque en la Biblia para unos es el monte Sinaí y para otros son las montañas de Abarim. Entonces, bueno, pues esto ya depende de las creencias de cada uno. Y al este de la desembocadura del río Jordán, el Mar Muerto. O sea que realmente es toda una mezcla. Claro, la Biblia podemos interpretarla también de muchas formas. Lo que sí es interesante es que a esta altura que estamos viendo de toda esta panorámica, ahí al final, en los días claros, podemos incluso ver Jerusalén. Podemos ver Jerusalén ahí al fondo. Aquí en esta foto no se aprecia claramente, pero ahí está al fondo de la ciudad. Os digo, Jordania con Israel, el Mar Muerto está aquí y Jerusalén está aquí, en la parte de atrás. Y realmente en los días claros se puede apreciar muy correctamente. Es muy interesante toda esta zona del Mar Muerto y del Monte Nebo. Aquí lo que vemos ahora es la columna de la serpiente que está en el monte. Es una obra de un artista italiano, Giovanni Fantoni, que simboliza la serpiente de Moisés, del que hablábamos antes, abrazada a la cruz de Jesucristo crucificado. ¿Veis aquí? Simboliza esta serpiente y está justo en lo alto del monte. Las vistas son espectaculares de todo el valle y de todo el Mar Muerto. Realmente estáis viendo que es un destino espectacular, o sea, es muy cinematográfico. Después vamos a hablar también de películas. Llegaremos a Petra, después ya de esta etapa, día 3. Salimos de Amán, vimos Madaba, Monte Nebo, todo el Valle del Jordán y el Mar Muerto y llegaremos a Petra. Llegaremos en la hora más o menos de la cena. Llegaremos a Petra, la joya del Jordán, la ciudad rosada, capital del antiguo imperio nabateo. Vais a preguntar, lógicamente, por el tesoro de Petra. Para llegar al tesoro, tenemos que caminar, esto es importante avisar al pasajero, entre 45 minutos y una hora tendremos que andar por el desierto para llegar hasta el tesoro. Se puede ir a caballo, pero lo más normal es hacerlo caminando. Pero sí que es una horita de camino. Pero claro, merece la pena todo este recorrido porque es una de las 7 maravillas del mundo, Sandra. Entonces, claro, qué bonito. Es una de las 7 maravillas del mundo, con lo cual merece muchísimo la pena. Hablamos de que Jordania vive mucho con base en el turismo y Petra es el lugar que más turistas tiene de todo el país. Es un destino muy bonito, muy lindo para quienes gozan de observar la historia antigua. Petra es un destino imperdible, solo se puede llegar
como os comentaba, atravesando ese pasadizo rocoso y se identifica especialmente por las construcciones labradas dentro de la propia roca. Se destaca mucho el que llaman Templo de los Leones Alados y El Tesoro, donde, como decía antes, que es una ciudad cinematográfica, se rodó la película Indiana Jones y la última cruzada, con Harrison Ford, magnífico actor. En la foto lo que vemos exactamente, sí, se siguen usando los caballos. Carritos de golf creo que ya no, porque se prohibió, porque no, por contaminación sonora y lumínica, y es todo ahora mucho más ecológico. Y lo que vemos aquí es ¿cómo le llaman? El pasadizo del SIC, el pasadizo SIC, que es la entrada que conduce hasta el interior de la ciudad rosa, que la vemos al día siguiente, porque en este primer día lo que hacemos es llegar, cenar y alojamiento en el hotel. Ya el día siguiente, el día 4, ahí sí, ya vamos a hacer el día completo de visita a la ciudad. Aquí estáis viendo algunos de nuestros turistas, ¿veis? Están aquí tranquilamente, sentados aquí en la entrada del tesoro. Algunos turistas nuestros, muy, muy guapos, han salido en la foto. Se duerme en la ciudad, sí, se duerme en la ciudad. Lo podéis ver en el day by day del itinerario, que lo tenéis en la web surland.com. El tesoro de Petra, lo más importante, lo que todo el mundo quiere ver cuando va a la ciudad, ¿no? No tiene precedentes el diseño, se excavó en la roca por constructores helenísticos y mezclando su propio estilo helenístico con el estilo nabateo. Es impresionante, es que está cavado en la propia roca, es realmente impresionante. Esta obra, que a pesar de su nombre, no tiene ninguna relación, ya que pudo ser un templo o una tumba real. ¿Qué pasó también con el tesoro de Petra? Bueno, pues que los beduinos realizaron muchos saqueos y ahí cuando ya la arqueología lo descubrió, pues estaba tan saqueada la zona que era muy difícil saber a ciencia cierta cuál era la utilización de estos edificios del tesoro. Los beduinos creían que los piratas habían escondido un tesoro faraónico en el Tolos, que es una de las partes del tesoro. La cúpula en forma de urna gigante que hay en la glorieta central del segundo nivel del tesoro. Por eso le dieron ese nombre. Ahí los beduinos asaltaron, mucho saqueo, muchos robos, incluso hay disparos realizados por los beduinos contra la urna que se pueden ver desde abajo. O sea que realmente todos estos disparos se pueden incluso apreciar. Hay otra historia que cuenta que fueron los otomanos, los turcos, quienes dispararon contra la urna, porque creían que los beduinos habían escondido en ella el fruto de todos esos saqueos. En fin, historias tumultuadas, ¿no? Entre beduinos, turcos, los piratas, en fin. Muchas historias interesantes que, lógicamente, nuestros guías os van a contar en español, porque sabéis que todas las visitas serán garantizadas con guía hablando en español, como siempre, con Surland. El tesoro, muy, muy interesante. Veremos también las tumbas de colores, aquí también excavadas en la propia roca. Impresionante. Están en el centro de Petra, y es una hilera de grandes mausoleos con fachadas monumentales talladas en la ladera del macizo rocoso de Jabal al-Qubutra. Jabal al-Qubutra. En jordano todavía está verde, mi árabe. Algunas de ellas, por ejemplo, la tumba de la seda, tiene unos colores iridiscentes muy, muy, muy interesantes por la propia erosión de las rocas. Son colores totalmente naturales que la propia erosión del viento en lo que es la roca provoca. O sea, que realmente muy, muy interesante. Ahora hablamos de esto, Julio. Tranquila que lo tenemos, claro que sí. Las tumbas de colores, ¿veis? La erosión muy interesante para que les gusten de la arqueología, la piedra, en fin. Muy, 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 muy interesante las tumbas de colores. Aquí vemos las tumbas reales también. Las tumbas reales las tenemos ahí. Vamos a visitar las dos. Las tumbas de colores y las tumbas de reales. Todas excavadas en la roca y realmente muy, 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 muy interesante. Y veremos también, porque es que es impresionante cualquier construcción. Petra es, sin duda, como decía, el lugar turístico por excelencia de Jordania y no es para menos. Solo ya aquí viendo las imágenes dan ganas de visitar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y vemos el monasterio también llamado de Abdeir, fundado por los beduinos, llamado así por las cruces que se encuentran inscritas en la pared interior y que datan de la época bizantina. El monumento tiene una fachada de 47 metros de ancho y 48
de alto y fue tallado directamente en la montaña en el siglo I después de Cristo. O sea que realmente hacer esto en el siglo I después de Cristo hace casi 2000 años, imaginaros la obra impresionante de ingeniería que vamos a hacer. Vamos a aproximarnos a las fachadas y vamos a entrar dentro también de cada uno de los monumentos. Y el fin de la visita de Petra, tenemos el día completo y como me preguntaba la compañera Julia por la visita de la Petra iluminada. Efectivamente, vamos a tener como excursión opcional en este día por la noche, el día 4 por la noche. Es una excursión muy interesante que hace sentir como la antigua Petra. Se ilumina todo por una hilera de velas a cada lado del camino para protegerlas del viento y las corrientes que se crean en los acantilados del SIC. Se disponen en bolsas de papel, se usan a modo de candelabro y atravesamos todo el desfiladero, pero por la noche. O sea, el clima, la naturaleza, las velas que marcan el sinuoso discurrir por la garganta, por las piedras arenísticas que parecen una catedral. Realmente es impresionante este paseo. Luego, al final de la formación, os voy a poner un vídeo de esta excursión de Petra by Night, que la llamamos, porque realmente es impresionante. El hipnotismo de la noche y algunas veces pues, nuestro guía local contará historias nativas, mientras degustamos un té beduino, muy típico. Es una experiencia realmente interesante, porque se crea una atmósfera muy acogedora, con la iluminación, con los sonidos de la propia roca, y realmente es una de las experiencias que tenemos que tener por lo menos una vez en la vida. Tenemos que tener en cuenta también la climatología, porque se puede cancelar esta visita si la climatología es adversa. Normalmente se desarrolla entre las 8 y las 10 de la noche, esta visita nocturna de Petra by Night. Sí, nosotros lo tenemos, Alejandra, calculado para ofrecerlo en el día 4 del tour. O sea, el día 4 coincide con uno de estos días que se hace en la ciudad de Petra, el Petra by Night. O sea, que realmente es una excursión que merece muchísimo, la pena. La excursión tiene un coste de aproximadamente unos 60-70 euros, dependiendo de la época, Daniela, o sea que más o menos es lo que le podéis indicar al pasajero. En el día 5, ya después de esta maravillosa visita, tenemos Petra, Aybeida, Wadi Rum, otro de los puntos clave de Jordania. Este va a ser el día 5. Vamos a finalizar en Wadi Rum, pero vamos a ver primero Aybeida, que la llaman la pequeña Petra, la Little Petra. Es también un sitio nabateo, con edificios también tallados en paredes de cañones, de esta piedra llamada piedra arenisca del desierto. Es como Petra, pero más pequeñita. Y ahí encontramos la casa pintada con restos de pinturas figurativas nabateas. Es lugar patrimonio de la humanidad. Y es como Petra, pero en pequeñito. Realmente también muy interesante ahí, antes de llegar a Wadi Rum. Y en Wadi Rum, aquí tenemos el desierto, en todo su esplendor. Aquí lo vemos. Bueno, Aybeida de Petra y de Wadi Rum está a mitad de camino, prácticamente está muy cerca, no son grandes kilometrajes. Si queréis lo podemos mirar exactamente de Petra que es donde comienza nuestra etapa, hasta el desierto, hasta lo que es ya Wadi Rum, pues hay unos, si no me equivoco, unos 115 kilómetros, más o menos. O sea, calcula hasta ahí veida unos 70 y luego para llegar, son pocos kilometrajes. Lógicamente las carreteras no son como las europeas o como las que podéis tener en muchos de vuestros países, hay que ir tranquilos. Pero en Wadi Rum llegaremos y haremos nuestra visita en 4x4. Estáis viendo estos vehículos espectaculares tipo París-Dakar. Wadi Rum es conocido como el Valle de la Luna. Lo más famoso, y realmente es que tampoco hay mucho más que hacer, es la visita en los 4x4 para visitar todo este paisaje lunar que caracteriza el lugar. Muy cinematográfico, como todo el país. Llevado al desierto, pues por ejemplo, la película de dibujos animados de Disney se inspiró en el desierto de Wadi Rum. Y la que protagonizó ahora ya moderna, también de Aladdin, Will Smith, también fue rodada aquí en el desierto. Star Wars, Marte, la película que hicieron hace poco con, no me acuerdo el actor.
La noche más oscura, los Transformers incluso, o el regreso de la momia, o Indiana Jones y la última cruzada también tienen escenas grabadas aquí en el desierto de Wadi Rum. Aquí vemos algunas imágenes espectaculares, del desierto, espectacular simplemente. El nombre, Rum, significa alto o elevado en arameo, la lengua autóctona. Es un lugar protegido, es el primer lugar mixto, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y lo que incluimos en nuestros tours es el paseo en 4, que es increíble, increíble. Es el paseo en Jeep 4x4, tiene una duración de unas 2 horas, conducidos por los beduinos clásicos en este paisaje espectacular. Entonces, realmente muy, muy interesante este paseo, como ya os digo, unas 2 horas de conducción con los beduinos por el desierto. Y ya por la noche, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener el alojamiento. Wadi Rum es un lugar muy interesante. Prácticamente no hay contaminación acústica ni lumínica, por lo que podemos ver, contemplar el cielo totalmente estrellado encima de nuestras cabezas. Una experiencia maravillosa. Nosotros normalmente tenemos 2 opciones de alojamiento. La que estáis viendo aquí, que es la opción, que lo tenéis en el PDF que os comentaba al principio, en surland.com. La opción de las tiendas estándar del desierto y tenemos la opción de las tiendas cápsulas. ¿Estáis viendo? Mucho más modernas y más panorámicas que las tiendas aquí para que lo veáis. Tienda estándar o tiendas cápsula, que son un poquito más caras. Pero fíjate qué espectáculo. Padrísimo, ¿eh? Padrísimo. Sí, sí, sí. Entonces realmente es muy, muy interesante dormir ahí en el desierto. Tenemos, pues como ya os digo, las dos opciones. Me pregunta, sí, ambas opciones. Tenéis las 2 opciones en el tour. Temporada buena para visitar Jordania, bueno, pues primavera y otoño, porque realmente en invierno, aunque sea desierto, puede hacer frío y en verano el calor es insoportable. O sea que mayo, junio, septiembre, octubre pueden ser buenas combinaciones. Y después, en el día 6, vamos a ir para el Mar Muerto, para el Mar Muerto. El paseo de globo es en Turquía, o sea que no ocupa ahora. Sí, son diferentes valores. El cápsula es más caro que la tienda estándar. Y las salidas las tenéis en el PDF, que no sé si coincide alguna exactamente con el fin de año, pero lo podéis ver en el PDF, incluso os lo puedo enviar ahora mismo para que lo tengáis ahí ya y lo podáis consultar las salidas. Ya lo estoy buscando aquí en nuestro manual Lejano Oriente y otras culturas, en el apartado de Jordania. Estamos hablando del Fantasía de Jordania, os lo voy a dejar aquí. Tenemos salidas todo el año, o sea que efectivamente sí que tenemos en fin, aquí tenéis el PDF para que lo podáis consultar. El Mar Muerto, donde vamos a salir en este día 6 desde Wadi Rum. Después del desayuno vamos al Mar Muerto y ahí lo que es muy clásico, pues lógicamente es tomar el baño y tomar los masajes de barro. Vamos a estar lógicamente ahí en esta área impresionante y vamos a poder ver desde el Mar Muerto. Los requisitos COVID, Alejandra, mejor siempre consultarlos con vuestro gobierno porque depende del país. Ahora mismo ya está todo muy suavizado y está totalmente abierto al turismo. Los baños de barro, ahí los estáis viendo, muy clásicos también en el Mar Muerto. Y nosotros lo que hacemos ya en este último día de la foto anterior es el Mar Muerto, esto es el Mar Muerto. De Wadi Rum es el desierto y ya el Mar Muerto donde estaremos haciendo los baños de barro. Ya el día 6 tenemos la cena y alojamiento y en el día 7 ya volvemos a Amán para hacer el transfer out y ya fin de nuestros servicios. Lo que incluye el circuito, así en resumen, nuestra fantasía de Jordania. Traslados de llegada y salida con asistencia, visita y entradas indicadas en el PDF que os he enviado ahí al chat, media pensión, en hoteles es solo la primera noche que no la incluimos, pero el resto es media pensión, con lo cual está bastante bien. Guía de habla española, justo lo preguntáis ahora, siempre, todos los tours de Surland están garantizados con guía hablando español.
Ten en cuenta que Surland es una empresa que trabaja exclusivamente con mercado latinoamericano. Aseguramos todo en español. Y también seguro de viaje. Bueno, no hace falta hablar mucho ya de Surland a estas alturas. Ya el año que viene cumplimos 40 años de experiencia en el mercado, información veraz y completa, todo el rigor técnico, y en fin, pues toda nuestra trayectoria de muchísimos años en el mercado. La propina, normalmente entre 8 y 10 euros por día, para el guía y para el motorista, pues la mitad, más o menos. Podéis contactar a través de vuestro operador de turismo para contratar cualquiera de nuestros paquetes. Tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram. Entonces estáis viendo un destino de primer nivel, un destino muy interesante, un destino en Oriente Medio, pero con toda la garantía de un país tranquilo, de un país muy orientalizado. La moneda es el dinar jordano. El dinar jordano. Mejor siempre cambiar un poquito donde os guíen nuestros corresponsales. Así que nada, viajar para Jordania con Surland. ¿Por qué? 100% tranquilidad.